Pichincha Universal, generando noticias. Está ya en estudios Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Como sabemos, la Asamblea Nacional dejó las reformas del Código de la Democracia para el último, y a lo mejor no alcanza a llegar a consensos en temas claves, como por ejemplo el método de asignación de escaños y la eliminación de las circunscripciones electorales. En todo caso, son temas que están en el debate. El tratamiento de estas propuestas está aplazado hasta la próxima semana, puesto que el titular de la legislatura, César Litardo, está fuera del país. Pero el debate está en pleno auge, se podría decir. Bienvenido, Fausto. De inmediato iniciamos el análisis del tema. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Un gusto poder estar acá con ustedes. Y pues sí, la Asamblea tiene la obligación de tramitar una reforma al Código de la Democracia que debería estar orientada en lo fundamental a tres aspectos macros, ¿no es cierto? El uno es a constituir un sistema o a rediseñar un sistema de representación que cumpla con el mandato del artículo 116 de la Constitución. Esto es, un sistema donde exista como principios, dice la Constitución, proporcionalidad, 1, 2, igualdad del voto, y 3, paridad en la conformación de las listas entre hombres y mujeres. Eso es el mandato de la Constitución, dice de manera expresa, la ley para elecciones pluripersonales diseñará un sistema que respete esos tres principios. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, la proporcionalidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la cantidad de votos que una lista, un partido saca, ¿no es cierto?, significa un porcentaje respecto del total de los votos. Digamos que significa el 30%. ¿Ya? Eso significa que, si es que estamos hablando de un sistema proporcional, debería procurarse diseñar algo para que, al transformar esos votos, obtenga el 30% de la representación. La representación sea equitativa a lo que se saca. Lo más acercada, porque nunca va a ser exacta. Complejo, es imposible porque las personas no se dividen. Si son 5 curules, cada curul vale 20%. Entonces, hay que mirar de acuerdo a esa circunstancia, pero ese es el concepto. La proporcionalidad está dada por esa condición, que en otras ocasiones se denomina pues que un sistema proporcional admite, por ejemplo, lo que se llama técnicamente la representación de las minorías. Entonces, ahí efectivamente intervienen esos dos grandes componentes, o tres componentes en realidad. El primero es la fórmula de asignación de escaños. El segundo es el tamaño del distrito o circunscripción electoral, y el tercero es la forma de votar. Y un cuarto es la forma de la lista, pero la forma de la lista en este caso no tiene ninguna contradicción con la norma constitucional, porque en buena hora las listas, luego de una importante acción del movimiento de mujeres, a partir del 2007 en la elección de la constituyente, pero por efecto de la ley de cuotas que hacía que se vaya incorporando 5% adicional en cada proceso electoral, alcanzó el 50%. Yeah. Eso se constitucionalizó luego y nadie pone en tela de duda aquello. Entonces, si bien hay norma constitucional, se cumple cabalmente. Entonces veamos los otros temas, el tamaño de las circunscripciones y la fórmula de votar. Hay que hacerlo, hay que construir ese sistema de representación que cumpla esos principios. Hay una aclaración, la fórmula de Hong no cumplía con esos principios. Depende de la combinación de los factores, porque si es que usted tiene distritos de 30 todos, me refiero a 30 escaños, bien, la fórmula de Hong no produce un efecto concentrador mayor. ¿Por qué? Porque el elemento gravitante es el tamaño del distrito. ¿Ya? Pero si usted tiene distritos de 5, de 4, de 6, de 7, la fórmula cumple una incidencia mucho mayor. Entonces, hablando de nuestro país, obviamente la fórmula de Hunt cumple una incidencia o tiene una incidencia muy gravitante en la concentración de la representación, que es lo que ha permitido en el pasado, desde hace varios años, muchos años, y actualmente en la última elección también. Lo que permite es que con 50, 55%, a veces 60% de los votos, usted puede obtener el 100% de la representación. Claro, se acapare todos los escaños. O
digamos, con un 40%, el 80% de la representación. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio entre tamaño de distritos, que deberían volver a ser las provincias del distrito para efectos de la elección de asambleístas. Es decir, eliminar las jurisdicciones. Eliminar la división de los distritos, porque el distrito existe siempre. O sea, circunscripción o distrito electoral es el ámbito en que se realiza una elección. Entonces, si el ámbito en que se realiza la elección es una provincia, ese es el distrito, la provincia. Pero si la norma, como actualmente establece, que se divide, claro, entonces efectivamente ese distrito se divide en 4 distritos, por ejemplo, ¿ya? Que es el caso de Guayas y de Pichincha. Así es. Y que es el caso de Manabí, que se divide en 2. Entonces, tomando en consideración el mandato constitucional de 2 asambleístas por provincia, o más 1 por cada 200.000, o fracción que supere los 150.000, esa regla del juego ya está dada. Entonces ya sabemos cuáles son la base para calcular el número de asambleístas por distrito. Entonces ahí lo que corresponde es mirar cuál es la fórmula más adecuada, y evidentemente no lo es. En el mejor de los casos, creo que habría que analizar entre Webster y Jare, que son ¿Es algo combinado? No, Jare no, es diferente, ¿no? Jare es la que se aplicó en la elección de la constituyente, la de mayor proporcionalidad, el sistema de proporcionalidad directa que le llaman, que es una forma muy sencilla de calcular. Se suman todos los votos válidos de todos los partidos, se divide para el número de escaños, o sea, 15, 16, los que sean, por ejemplo en Pichincha 16 serían, y ese resultado es la cifra con la cual usted reparte los escaños, y según los partidos hayan alcanzado eso, tienen tantos escaños o no los tienen. Pero en el efecto final es la de mayor proporcionalidad de las fórmulas que existen. ¿Así? Sí, ¿no? Luego está Webster, luego está Hunt y luego Imperiali, la más concentradora de todas. Imperiali. De las 4 más importantes, porque hay unas variaciones. Sí, hay algunas, ¿no? Entonces hay que pensar en aquello. El otro elemento... que era la igualdad. Sí, pero no, el otro elemento... Bueno, la igualdad del voto, sí. Para la igualdad del voto hay que eliminar la lista abierta. La lista abierta. Porque la lista abierta hace que el voto suyo y el mío puedan valer diferente, aunque seamos de la misma provincia. ¿Por qué razón? Porque si usted utiliza todas sus fracciones de voto, su voto vale 1. Pero si yo no utilizo todas mis fracciones de voto y tenemos opción de 5 y uso solo una, mi voto vale una quinta parte de lo que vale el suyo. Claro. Y eso el ciudadano no se da cuenta, pero el legislador debe darse cuenta y debe corregir aquello de la igualdad del voto. Correcto. Con lo cual además volvemos a la lista cerrada, que es beneficioso para recuperar de alguna manera digamos, la unidad partidaria, el sistema de partidos, que una de las razones, no la única ni la más importante, por la cual ha sido afectado, es por esto, porque traslada la competencia al interior partidaria, por un lado, la lista abierta. Entonces ya el competidor no es el que está al frente. No, entre compañeros de lista. Mi compañero de lista. El quinto quiere llegar primero. Por supuesto. Entonces, eso se corrige de esa manera. Y adicionalmente, el electorado deja de pensar en el caudillo solamente, porque nunca va a dejar de existir líderes, pero va a pensar en una propuesta más ideológica política, por lo menos, digamos, partidaria, no necesariamente ideológica política, que son elementos positivos de la incidencia que suelen tener los sistemas electorales sobre el sistema de partidos políticos. El otro gran elemento que debe versar la reforma es cómo transformamos un modelo arbitrario, presidencialista, de administración, de gestión electoral que hoy reconoce el Código de la Democracia, para que en el futuro recupere el Pleno del CNE las facultades que le son propias de acuerdo a la Constitución. La Constitución dice que el Pleno del CNE es la primera función que le da, en el artículo 225, es organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. Eso usted puede hacerlo en la medida en que usted es la autoridad. Pero si usted, como Pleno del CNE, no puede nombrar a nadie, no puede tomar decisiones presupuestarias, no puede tomar decisiones administrativas, no tiene sentido de que le estén entregando esa responsabilidad de la cual usted no va a poder responder, pues. Entonces, es una reforma bastante sencilla, que es quitarle a la presidencia esa facultad que le da la ley, porque no le da la Constitución, y ponerla en el Pleno del CNE esa facultad. Pero acompañado a eso, hay que darle al CNE
una capacidad coercitiva, digamos así, como autoridad. Ya no existe el otrora poderoso Tribunal Supremo Electoral que podía tomar cualquier tipo de decisión. Hoy, al revés, se le ha quitado todo tipo de facultades de sancionar, y en este momento entonces resulta como un árbitro en un juego deportivo que no tiene la posibilidad de sancionar. Ya. Pero entonces, para eso está el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero el Tribunal Contencioso Electoral lo hace después de que se acabe el partido. Ah, bueno, eso es cierto. Entonces no tiene sentido. No corrige sobre la marcha cualquier tema, básicamente de la igualdad de la competencia. Ya. Si es que hay infracciones o contravenciones de los actores del proceso electoral, un candidato, un medio de comunicación, una empresa, en fin, un ciudadano inclusive puede serlo, que sea contraventor de normas que lo que hacen es incidir en afectar la igualdad en la competencia, porque la elección es una competencia y todos los competidores deben estar en igualdad de condiciones. Y lo que se trata es de que cuando hay un competidor que rompe esa condición de igualdad, debe haber alguien que le diga hasta aquí nomás, no puede seguir rompiendo, y no esperar a que se acabe para que el contencioso electoral le sancione. Correcto. Hay que quitar eso y finalmente hay que darle transparencia a los procesos electorales. Los procesos electorales, si algo hay duda es eso, ¿no? Por eso. En este último proceso al menos. Porque todo ha quedado a manos de reglamentos, todo ha quedado a manos de la voluntad del CNE y muchas veces del presidente del CNE, particularmente en la administración de Juan Pablo Pozo. Eso fue público y notorio. Y se contravino la cadena de custodia de los documentos y se hizo una transmisión de resultados ilegítima desde el punto de vista de que, si bien la ley contempla que puede y debe hacerse transmisión de resultados, no es debe, puede, pero está bien que se haga, porque la ciudadanía necesita información. Claro. Lo único que estaba terriblemente mal es que esos resultados, que la ley los califica de provisionales, se convertían en definitivos, sin que haya escrutinio provincial. Entonces, cosas de esa naturaleza los legisladores deben corregir para bien de todos. Otro elemento de transparencia muy importante, la gran duda que existe sobre el registro electoral. Los que votan los muertos, que hay 2 millones... ¿Por qué es que no se puede limpiar, si me permite el término, Fausto, el registro electoral? Porque no ha habido voluntad y porque no hay suficiente claridad en la norma legal. Entonces, un poco la idea que se ha propuesto desde el observatorio, se ha recogido en el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 en la Mesa de Democracia, es el que exista un registro electoral con 2 segmentos, un segmento de electores activos y un segmento de electores pasivos. ¿En dónde radica el principal problema? El pasivo no puede votar en esa elección. Claro. ¿Ya? ¿Y quiénes estarían en el pasivo? Obviamente, no. Las personas condenadas y que perdieron sus derechos políticos, porque ya los perdieron. ¿Ya? Las personas que no hayan votado en los 2 últimos procesos electorales pasan al pasivo, no se eliminan, siguen siendo parte del registro electoral. Pero en lo fundamental, si es que pertenecen al segmento del voto facultativo. Porque si ahora, de acuerdo a la Constitución, quienes residen en el exterior, quienes están domiciliados, o sea, están en el exterior legal o ilegalmente, regularizados o no, para ellos el voto es facultativo. Y hay 3 millones de ecuatorianos en el exterior, al menos. Es un potencial poderoso. Ya, pero no están registrados allá. No están registrados. Están registrados acá. Y si se fueron hace 20 años no han votado, si es que no han regresado. Y los que regresaron no es que votaron, les cobraron la multa y por eso no aparecen como sancionados, como ausentes, ¿no es cierto? Como multados, que además es una infamia, que si es que la Constitución reconoce que tu derecho a votar, tu obligación de votar es facultativa, ¿no es cierto? Te sancionan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? País con voto obligatorio, 20% de abstencionismo. Eso significa 2.700.000, 2.800.000 que cada elección no votan. Eso es lo que hay, esa es la inconsistencia por la cual, esa es la irregularidad del padrón. Técnicamente se llaman inconsistencias. Y los extranjeros que ya residen en el Ecuador, tampoco algunos no les están permitiendo votar. No, los únicos que no bueno, sí, el actual Consejo hizo una barbaridad antes de las elecciones. Exacto, y les vuelven a ratificar para esta elección próxima. Bueno, yo no sé si es que ellos no pueden modificar la norma constitucional. La norma constitucional dice que quienes estén 5 años por eso con residencia, no domicilio, residencia. Es decir, deben tener cédula de identidad como extranjeros, obviamente,
Ya podrían votar. Son como 40.000 personas que fueron retiradas del registro electoral indebidamente por el actual Exacto, Consejo Electoral. exacto. ¿Ya? Eso se han quejado acá en la radio. Sí, bueno, eso es verdad, y de lo cual no hay conciencia de dónde es lo que se produjo en un proceso, en el transitorio, en realidad no es el actual Consejo, fue el transitorio, pero es el ingeniero Cabrera y la ingeniera Atamaín eran parte de ese transitorio, y los otros 3 que ya no son los responsables de aquello, porque ofrecieron depurar el registro electoral. Y en vez de depurar, digamos, hicieron cosas que estaban bien, como depurar otros como 40.000 extranjeros que sí debían ser depurados, porque ellos fueron incluidos en el registro electoral sin tener los 5 años de residencia y sin haber hecho la solicitud de ser parte del registro electoral. Ahora, ¿qué por el tiempo, qué hacer para evitar la atomización y la participación de cualquier cantidad de movimientos o el aparecimiento de cualquier cantidad de movimientos políticos en un momento determinado? Como la pasada elección seccional. En las elecciones del 2009 nosotros administramos un proceso con 500 organizaciones. Sí, lo recuerdo, pero por eso. Y ahora tuvieron 280. Pero es medio caótico aquello. Sí, y divide, fracciona. Pero un efecto. Eso no puede ser pretexto de no haber podido administrar correctamente el proceso. No, desde luego. Que es una de las cosas para eso están, que hoy ha sucedido. Ajá. Nosotros no tuvimos ese problema en buena hora, pero no es bueno. Efectivamente. Por eso algo hay que hacer. Se debería legislar para que... Se debe legislar. La única legislación que podría dar un resultado realmente efectivo es una enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que establece que los movimientos pueden existir en todos los niveles de gobierno. La propuesta de norma legal que se ha elaborado de manera inicial, o fue una propuesta inicial, es que los movimientos locales solamente puedan terciar en lo local, lo cual significa un escenario como el de esta última elección, asimismo que había muy grande. 200 candidatos a alcaldes. Bueno, no, en ninguna parte, creo que en la parte mayor creo que hubieron en 20. En Rumiñahui fue 20 o 21, una cosa como así. 27. Bueno, 27. Lo cual finalmente no es un tema terriblemente complejo si es que el proceso electoral está bien administrado y si es que los partidos tuviesen una connotación distinta, me refiero a las organizaciones nacionales de fondo, ¿no es cierto?, porque resulta que los movimientos locales aparecen como una suerte de alternativa ante la falta de democracia en los partidos. Es lo que se vio en el último proceso, ¿no? Pero a la final en todos los procesos. Son movimientos que surgen con los mismas taras. Usted acuérdese de cómo en el estadio de Lauca se eligieron las candidaturas en el 2017. Pero desde luego, levantando la mano. La mano y el disidente no tenía, disidente de la opinión me refiero, el que no estaba de acuerdo con pero eso sucede en todas partes. Y eso es lo que hay que legislar. Claro. Es lo que hay que legislar ¿para qué? Para que los procesos democráticos sean llevados adelante con participación obligatoria directa del CNE, que garantice determinados elementos de la democracia en un proceso de selección. A lo interno, fundamentalmente. Claro, probablemente, no pasa nada. Probablemente se debería pensar en que en esos procesos lo más adecuado sería el voto secreto. Esas elecciones universales y secretas al interior universales dentro del ámbito del partido. Del partido. Entonces, si la convención son 500, estoy inventando. Bueno, que voten. Que voten. Pero como hay este tipo de coerciones internas y en algunas veces hay partidos que lo han hecho y entonces deciden para esa ocasión hacer elecciones con voto secreto. Pero a veces terminan fraccionados también, es otro de los graves problemas. Así es, porque es la falta de democracia que existe al interior de los partidos y falta de cultura democrática. Porque en una elección siempre va a haber un ganador y uno o varios. Y para eso hay elección, varios pues, es evidente. Perdedores, para eso son. Es un mecanismo de escoger. Entonces, efectivamente, mire, la herencia de la gestión del autoritarismo en la administración de las elecciones, y más que en la administración, o al mismo tiempo que en la administración, en las reformas consecutivas al Código de la Democracia, lo que trajeron como consecuencia es un sistema de gestión autoritario y presidencialista. Hay que corregirlo. Y trajeron como consecuencia adicional ¿qué se llama? Un sistema de representación concentrador de la representación y no participativo democrático que cumpla con el mandato de la Constitución. Correcto. Entonces, ¿cómo se expresa aquello? Y el tercer elemento que insisto es la transparencia e igualdad en la competencia.
la transparencia del proceso y la igualdad en la competencia. ¿Cómo se consigue eso? Pues abordando los temas que hemos abordado en esta charla y otros que quedan ahí en el tintero, pero que no dejan de ser importantes, como por ejemplo el papel que puede y debe jugar el Instituto de la Democracia, como una escuela de gobierno, y no Eso como, es fundamental. y no como un instrumento de difusión de las ideas de quien esté en el poder de turno. Debe ser una instancia que además capacite a los funcionarios electorales, de tal suerte que tengamos una profesionalización en la carrera electoral. Correcto. Para que ahí se formen los miembros de las juntas provinciales electorales. Que la gente que quiera ser parte de esas juntas primero deba cursar un proceso de capacitación importante para que no nos suceda lo que nos acaba de suceder, Sí. que se nombraron juntas que no tenían idea de qué es lo que tenían que hacer. Cosas de esa naturaleza ya no pueden estarnos sucediendo y ahí está un remedio concreto. Hay un instrumento creado en la Constitución que ha sido mal utilizado en el pasado, pues corrijamos, hagamos que las cosas funcionen en el marco de lo que conceptual general, que no está mal desde mi particular punto de vista, sino hechos puntuales que fueron desvirtuados en la reforma del 2010, el código se expide en el 2009, se reforma en el 2010, se reforma en el 2011, se reforma en el 2012, y todas esas reformas los que fueron incluyendo son los temas de la fórmula, de los distritos, pusieron como 6 excepciones para que el Estado no pueda pautar propaganda durante los procesos electorales, con lo cual la prohibición dejó de existir. Uh-huh, es decir, claro. Si es que no hay pauta, no hay pauta. Y la única, y listo. Y listo, y la única excepción es una catástrofe, una emergencia real. Entonces, perfecto, ¿no es cierto? Pero todo el mundo sabe que es una catástrofe y que es una emergencia, pues no. La emergencia no es que hay que hacer una campaña de vacunación y al mismo tiempo propaganda de la ministra o ministro o lo que sea, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, que es lo que nos venía sucediendo. Esas Correcto. cosas hay que corregirlas. Bueno, Fausto, se nos agotó el tiempo, pero una amplia exposición de propuestas para las reformas al Código de la Democracia que están discutiéndose en la Asamblea Nacional y en el país. Muchas gracias, Fausto. Un gusto siempre. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.